Hermanos, muy buenos días. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este día maravilloso que nos da el Señor y a su vez gracias también por sintonizar nuevamente en su canal. Hoy vamos a hablar sobre la escuela sabática. Ya hemos visto la introducción en los días anteriores que vamos a hablar sobre el padecimiento, el sufrimiento, las atribulaciones, los, los hechos narrativos del apóstol Pablo. Así que hoy vamos a hablar el título que lleva para hoy lunes, Pablo encadenado. Hoy quiero hablar de dos eventos de encarcelamiento, uno que estaba en Filipos y el otro en Cesarea de Jerusalén. Una de las narrativas que Pablo, cuando Pablo y Silas exhortaron a una chica endemoniada y bueno, se quejaron contra los poderes civiles romanos de aquella época y fueron encarcelados injustamente, porque solamente Pablo quería sacar a ese espíritu endemoniado que tenía aquella chica. Pero los propósitos y diáfonos de Cristo que tiene Dios para Pablo no era solamente una mera casualidad, había una misión que cumplir ahí. Pablo fue llevado a la cárcel con Silas, por lo cual ellos cantaban y alababan a Cristo. Pero la importancia, hermano, es que había un carcelero, cuando un terremoto hubo ahí, el carcelero se quería autoeliminarse, pero Pablo le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos juntos. Y el carcelero le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contesta, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador, tú y tu casa serán salvos. La misma expresión que también Josué también nos manifestó la lección anterior, hermano. Fue así que Pablo bautizó a toda su familia, hermano. La pregunta clave que nos hacemos hoy en esta mañana, ¿quién realmente estaba encarcelado? ¿Pablo o el carcelero? La respuesta es sencilla, hermano. Pablo estaba encarcelado físicamente, mientras que el carcelero estaba encarcelado espiritualmente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esa es la diferencia. Hoy en el día podemos estar encarcelados espiritualmente en nuestras vidas que hacemos cotidiana, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier área social que nos encontremos, hermano. Pero Cristo nos puede dar la libertad de poder seguir con Él adelante, tener una vida llena de paz y de dicha. Y la otra segunda narrativa es que Pablo, cuando fue en su segundo encarcelamiento allá en Cesarea, escribió las cartas mientras que Pablo estaba prisionero ahí con un soldado romano que lo custodiaba. Por lo cual Pablo escribió con el cuyo propósito, hermano, era motivar a aquellos hermanos nuevos conversos que todavía estaban con miedo y temor por aquella persecución que hacía el Imperio Romano contra la iglesia primitiva de aquella época. Pero Pablo no se dejó intimidar por ello. Él siguió, tenía una meta trazada, Pablo. Él tenía esa meta trazada, pero cuyo propósito de la epístola era motivar a su pueblo y motivar también hoy para nosotros también, como el apóstol Pablo manifiesta en sus cartas las duras contiendas que tenían en aquella época, las luchas, los abusos que había de autoridad sobre el Imperio Romano. Y también Pablo muestra también el sufrimiento de Cristo también. Por lo cual, hermano, también nosotros vamos a padecer por Cristo también de esa misma manera, hermano. Cuyo propósito, hermano, las cartas para nosotros, la lección es motivarnos, incentivarnos, confiando siempre en Cristo, a pesar de las adversidades que nos rodean en este mundo. Hoy vamos a compartir el texto para esta mañana, una de las
Pablo, ¿cómo pudo sacarle la vuelta a toda esa situación mientras que Pablo estaba encadenado, ¿no? Y vamos a ver cómo manifiesta en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4 y el versículo 8, dice así, hasta el 11. Vamos a ver. Dice así el apóstol Pablo, dice, perseguidos, dice el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, dice el apóstol Pablo. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, por decirlo de esa manera. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, porque todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa, hermano, esa palabra causa, ya hemos dicho el anterior video que he manifestado ayer, por causa, no es por causa de Roma, sino por causa de Jesucristo, dice, por el Evangelio, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué quiere decir el texto, hermano? A pesar que Pablo estaba prisionero y encadenado físicamente, su mente estaba dirigida ¿en dónde, hermano? En el cielo. Ahí en los atrios celestiales, su mente, ahí donde encontraba, donde él puede respirar la paz que necesitaba en medio de la conjugación de este mundo que estaba Pablo atribulado, perseguido, amachacado. Querían destruirlo. ¿Y sabe quién era el que estaba detrás de todo esto? Era Satanás. Satanás usando a los poderes civiles. ¿Para qué? Para destruir a su pueblo, que en aquella época era la iglesia primitiva. Por lo cual, Pablo se aferró más aún ahí. Ahora, vamos a ver en el mismo texto para esta mañana que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 4 nos va a dar la llave de la clave del éxito del Pablo. Dice así, noten aquí lo que dice. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Qué dije, hermano? La confianza absoluta. Pablo lo tenía claro en mente. Pablo se había llenado del poder de lo alto. Sin ese poder de lo alto, hermano, no somos nada. Tanto como allá en la época de Pablo, tanto para nuestro tiempo necesitamos también ese poder de lo alto divino para poder soportar las calamidades que nos da este mundo, hermano. Hoy necesitamos más que nunca las pruebas pequeñitas que estamos aquí viviendo. Son herramientas para podernos aferrarnos en Cristo, para tener confianza con Cristo, hermano. Esas pruebas no lo deseches, hermano, porque va a haber un tiempo más adelante, si no has podido soportar estas pruebas pequeñas de la vida, ¿qué te supone que tú podrás soportar en los tiempos finales, en la gran tribulación? Esas pruebas nos sirven hoy, hermano. Esas pruebitas chiquitas que estás viviendo. Eso, hermano. Enfatízalo, medítalo, profundízalo. Con el cuyo propósito es que Cristo, para que Él pueda limpiar y purificarte y seas un hombre hecho, derecho, maduro en Él. Eso quiere. Pablo lo tenía muy claro en ese sentido, en ese contexto espiritual. Pero vamos a ver más adelante también, el apóstol Pablo también manifiesta las duras batallas, ¿no? en sus carreras, como él manifiesta en segunda de Timoteo, capítulo 4 y 7, ¿no? He peleado la buena batalla, hermano. Hoy necesitamos tener una buena batalla en Cristo Jesús. Cristo puede convertir de maldición a bendición. Satanás lo hace la maldición, pero Cristo lo convierte. Acuérdense ustedes también el apóstol Juan. Juan fue desterrado allá en la isla de Patmos, pero antes de eso fue echado en una olla hirviendo de aceite, mira. Y Satanás lo colocó allá, pensando exterminarlo, pero Cristo lo hizo una bendición ahí. Hoy conocemos ese libro famoso que es el Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Se dan cuenta, hermano?
Dios puede convertir hoy esa bendición para ti en esta mañana. Ahora, la pregunta que también nos hacemos, hermano, ¿cómo puedo tener esa confianza, esa certeza hoy en Cristo? ¿Cómo puedo tenerla? ¿Cómo puedo dirigir mi mente hacia los atrios celestiales, hermano? Bueno, no es necesario que tú te vayas físicamente hasta allá, sino que Pablo está hablando en un modo espiritual. ¿Y cómo? En el libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 18, 17 y 15, hay 3 herramientas vitales que Pablo menciona ahí. La oración, punto número 1. Segundo, el estudio de la palabra de Dios todos los días, que es, hermano, necesitamos alimentarnos. Es la escuela, el folleto de la escuela sabática que hoy estamos estudiando. Tercero, la testificación. Visita a alguien, un pariente que está buscando una salida, que se siente acorralado, de repente se siente atribulado, una enfermedad. Dale motivo, incentívalo. Esas son las cartas que Pablo incentivaba a los hermanos nuevos, conversos, en aquella época que hubo la persecución, hermano. Por eso necesitamos nosotros entender todas esas 3 cositas, hermano. Cuando tú haces estas 3 cosas, estás confiando en Cristo. Así lo hizo Pablo, lo tenía eso en su mente. Mientras que otros no lo pueden entender porque el orgullo, la vanidad y la soberbia todavía impera en nuestro ser todavía. Necesitamos una corrección que nos haga Cristo para esta mañana. Necesitamos entregarnos un corazón sincero y puro. Ahora, ¿qué representa también las cadenas, hermano? Las cadenas prisioneras, hermano, sencillamente en un contexto espiritual significa la permanencia. Ese eslabón que tú ves como cadena, hoy también podemos catalogarlo como un sentido permanencia en Cristo. Eso necesitamos, hermano. No te hagas prisionero del mundo, hazte prisionero de Cristo. No lo tomes como un sentido de prisionero, como algo fortuito, algo que me incomoda. No, hermano. Tómalo del lado amable. Que Dios te bendiga en esta mañana y tengas una buena dicha. Que Dios te bendiga, hermano.